El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Esto quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por ciertas. Mediante este método se va de lo general, como lo son las leyes o los principios, a lo particular, de lo que es la realidad de un caso concreto. Cabe señalar que la veracidad de la conclusión obtenida dependerá de la validez de las premisas tomadas como base o como referencia para esto. El axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere de una demostración. Esto quiere decir que el axioma es la primera piedra que construye una teoría. Los postulados son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan únicamente por acuerdo. Esto quiere decir que es una expresión que presenta una verdad sin demostraciones y sin evidencia, sin embargo, que es aceptada por la falta de pruebas. El teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y operaciones lógicas. A su vez, este también es considerado un axioma o postulado que es comprobado por otro conjunto de teorías o de fórmulas. Una hipótesis es una afirmación que puede ser o no cierta y a partir de la cual se puede desarrollar una investigación. También se conoce que la hipótesis es un postulado, el cual, sustentada la teoría, sugiere una respuesta tentativa a la pregunta planteada en la formulación del problema de la investigación. También la hipótesis, para resumirlo, es el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamientos. Esos razonamientos son el inicio de un texto argumentativo, que es una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Mi nombre es Laura Cuitún y les voy a hablar sobre los ángulos. Bueno, en este primer lugar tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es un espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice, cuya inclinación es la apertura mayor a lo que es 0 grados y menor a 90 grados. En segundo lugar tenemos lo que es un ángulo recto. Este ángulo es muy conocido ya que mide exactamente 90 grados y si te das cuenta tiene en la esquina de este ángulo tiene un símbolo muy especial que es una caja, el cual no se suele escribir que sea de 90 grados, pero nosotros al percatarnos de este símbolo ya sabemos que se trata de un ángulo recto. Pues tenemos lo que es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el espacio entre dos rectas que comparten un mismo vértice, cuya inclinación o apertura es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Los ángulos obtusos se pueden encontrar, por ejemplo, en los ángulos obtusángulos, ya que se caracterizan precisamente por tener uno de esos ángulos obtuso, o sea, mayor a lo que es 90 grados y menor a 180 grados. Y por lo siguiente tenemos lo que es un ángulo llano. Este ángulo llano lo podemos encontrar muy frecuentemente. Este mide 180 grados. La amplitud de un ángulo lo podemos encontrar con un transportador de ángulos que solemos utilizar. Los transportadores de ángulos son muy comunes. Tienen una amplitud de 180 grados, es decir, lo que forma un ángulo llano. Tenemos aquí el ángulo central. El ángulo central es un tipo de ángulo interno, es decir, que su vértice se encuentra dentro de la circunferencia y que cuyos lados están constituidos por dos radios, mientras que su vértice, además de estar dentro de la circunferencia, coincide plenamente con el centro de esta, por lo que también se encontrará una distancia de todos los puntos que constituye la curva cerrada. Con lo que es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito son dos cuerdas de una circunferencia que tienen un extremo en común. Un ángulo inscrito es un ángulo subtendido o que une con una línea recta los extremos de un arco en un punto de la circunferencia por otros dos puntos de la circunferencia. Así como también todos los ángulos inscritos que abran el mismo arco son iguales. De igual forma, todos los ángulos inscritos miden la mitad del ángulo que abre el mismo arco. Vamos con lo que es un ángulo seminscrito. Se le llama ángulo seminscrito en una circunferencia cualquier ángulo que tenga su vértice en la circunferencia, una de las semirrectas que determina sus lados, que sea tangente a la circunferencia y la otra sea secante. Así como también
El vértice del ángulo semiescrito está en la circunferencia, en un lado secante y el otro tangente a ella. Mide la mitad del arco que abarca. Bueno, pasamos con lo que es un ángulo interior. El vértice de este ángulo interior se encuentra en el interior de la circunferencia. Sus lados son dos segmentos de cuerda. La medida del ángulo inferior es igual a la semisuma de las medidas de los arcos comprendidos entre sus lados y prolongaciones de sus lados. Asimismo, podemos observar en la imagen de la diapositiva cómo son dos segmentos de cuerdas en el cual se encuentra dentro de la circunferencia lo que vendría siendo el vértice. El ejercicio nos pide, en la circunferencia del centro O de la figura 5, el ángulo BAC más BDC es igual a 70. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de BOC? Entonces, nos están pidiendo el ángulo BOC y como nos dice que la suma de los dos ángulos de BAC y BDC es 70, entonces al saber que son inscritos, estos miden lo mismo. En cualquier lado en donde se encuentren pueden medir lo mismo, entonces lo podemos dividir entre 2 ya que son iguales. Entonces al dividirlo entre 2 nos da 35. Ahora que ya sabemos que el ángulo es 35, podemos determinar su arco y el arco igual nos podría funcionar para determinar el ángulo central. Entonces, al saber que el ángulo es 35 y que es un inscrito, entonces este mide el doble de su arco. Entonces, a este 35 lo vamos a multiplicar por 2, ya que este es un ángulo inscrito y en su fórmula así lo determina. Ahora, al saber que los dos ángulos inscritos, su arco mide 70, podemos determinar igual el arco del ángulo BOC, ya que lo comparten. Entonces este arco igual mide 70 y al ser un ángulo central, este lo comparte con el arco. Entonces esto quiere decir que el ángulo BOC con el arco BC es lo mismo, ya que es un ángulo central. Entonces podemos decir que el ángulo O es 70. Como conclusión podemos decir que el método deductivo nos ayuda a tener una idea más clara, más sencilla y para resolver nuestros problemas en los que nos planteen, y que igual nos otorga un fundamento y en base a eso podemos argumentar nuestra respuesta, ya que muchas veces lo podemos resolver de manera de ecuaciones y todo, pero igual nos pueden dar la misma respuesta, pero no sabemos cómo es que llegamos allá. Y nos pueden dar una respuesta diferente y cuando nos pregunten pues podremos saber pues qué es lo que hicimos. A cambio, si lo hicimos en método de ecuaciones o algo así, no tenemos el suficiente fundamento o argumento de nuestra respuesta.